Muy buenas a todos, bienvenidos a Linus Akalov en este 23 de diciembre, martes, 6 de la tarde, primer vídeo del martes. Hoy, en este primer vídeo del martes, no vengo a hablaros ni de barcos, ni de aviones, ni de carros de combate, nada. No vamos a hablar de este tipo de sistemas de guerra, sistemas de combate, como unidades aisladas. Vamos a olvidarnos por un momento del sentido tradicional de lo que se conoce como un conflicto armado, de lo que se conoce como una guerra. No vamos a olvidarnos del concepto tradicional, de lo que tenéis todos en mente por una guerra, por un conflicto bélico, por una situación, un escenario contestado, un teatro de operaciones. Olvidaos todo lo que creéis saber, incluso los que habéis sido o habéis servido alguna vez en el ejército. Olvidad todo lo que creéis saber. Imaginaros, ¿vale?, que hemos hecho un viaje en el tiempo y estamos ya en 2035. Como sabéis, España y todos los países europeos, diría yo, se caminan o se acercan hacia un periodo de tiempo un tanto extraño, ¿verdad? Donde las viejas alianzas parecen haber muerto y donde Europa camina a un escenario en el cual se ha de valer por sí misma. Se ha convertido de la protegida o la niña mimada de Estados Unidos a un problema y, en el peor de los casos, incluso potencialmente en un futuro, un rival. Incluso un rival si la Unión Europea acabara convertida en una suerte de unión real, ¿no? Entonces, estamos en ese punto en el que hemos dejado de ser útiles, hemos dejado de ser interesantes para los objetivos estratégicos de Estados Unidos y nos hemos quedado solos. Ahora somos más un problema y, de hecho, si vamos a evolucionar hacia algo, según el documento de seguridad nacional estadounidense, evolucionaríamos en todo caso hacia un rival. Pero hemos dejado de ser esos simpáticos aliados, ese niño que proteger, ese cariño especial que parecía que se nos tenía, y ahora estamos solos. Y este estamos solos se ha traducido en un incremento notable en la inversión en defensa de la mayor parte de los países europeos. Y España, obviamente, no ha sido, ni está siendo, ni es una excepción. Obviamente nosotros tenemos una situación política diferente al resto, y es que nosotros ahora mismo vivimos bajo un gobierno que no ha sido capaz de sacar presupuesto de 2023, lo cual nos tiene de facto sin presupuesto. Si atendemos a los presupuestos que teníamos en 2023, nuestra inversión en defensa es del 1 y pico por ciento, 1,3 aproximadamente, y sin embargo, a pesar de ello, seguimos adquiriendo sistemas de armas, seguimos ampliando programas, como la reciente noticia que escuchamos de la ampliación del programa de los S-80, seguimos adquiriendo incluso nuevos programas como los 214 piezas de artillería tropopulsada, la más que previsible sustitución del Dragón por algún otro vehículo blindado 8x8, la posible adquisición también, o al menos intención de hacerlo, de los Leopard 2A8, esas 95 unidades de las que se hablaba, la muy reciente noticia de la que espero que a las 8 de la tarde veáis el vídeo que tengo preparado sobre esto, de la adquisición de más de 100 helicópteros para las FAMED de nuestras Fuerzas Armadas. Ahí en el vídeo os haré un desglose mucho más detallado sobre cada una de esas unidades y lo que van a significar, o también incluso la posible, vamos a llamar solución post-FCAS que aparezca cuando el FCAS finalmente quede suspendido, o si no queda suspendido y finalmente continuamos en solitario con Francia como un proyecto europeo entre los dos países, ese NGF a futuro que continúa siendo soportado en el sentido de que seguimos aportando nuestro granito de arena a ese proyecto de caza de nueva generación. En resumen, parece que estamos on fire, ¿verdad? Parece que estamos on fire y estamos alcanzando unos niveles insospechados de inversión en defensa. ¿Qué os traigo yo hoy en este vídeo en ese contexto? Hoy quiero presentaros ante todos vosotros a Nimbus. ¿Qué es Nimbus? Nimbus es la nube, la famosa nube de combate. Mirad, aquí cuando hemos estado hablando del FCAS, hemos hablado muchísimas veces de la nube de combate, ¿verdad? Una de las posibles soluciones que se estaban barajando, y yo espero que eso siga sobre la mesa, es que el FCAS continuase
al menos aunque fuera sobre la nube de combate, ¿verdad? La nube de combate. Bien, esto parece que, por desgracia, también puede ser que muera, al menos en su vertiente trilateral, ya que Alemania parece que está cada vez más seducida por la idea de integrarse dentro del ecosistema del GCAP, o lo que viene siendo el Tempest, lo que significaría que la nube de combate quedaría en manos exclusivamente hispano-francesa, tal y como el nodo tripulado, el NGF. Bien, pues en este contexto, España y en concreto Indra han hecho un poco los deberes y han desarrollado lo que se conoce como Nimbus. Nimbus está dentro todavía, de hecho ahora mismo sigue dentro del pilar 3 del programa del FCAS, como ya sabéis, es la nube de combate. Bien, yo sé que lo hemos hablado muchas veces, incluso hemos hecho algún vídeo explicando cómo funcionaría la nube de combate en un caza de combate como multiplicador de fuerza, pero en este vídeo quiero ir más allá, porque creo que no he sido capaz de transmitiros realmente lo que es esto. Como multiplicador de fuerza, no ya de la fuerza aérea, no ya de los cazas de combate, sino en general de todas las fuerzas armadas de nuestro país. Se trata de un multiplicador de fuerza global que va mucho más allá de lo que os podéis imaginar. Llevo preparando este vídeo un tiempo, pensando cómo poder presentarlo a lo mejor, cómo poder hacer que lo entendáis, y he diseñado modestamente unos pequeños wargames, unos juegos de guerra, para intentar explicaros un poco cómo sería su aplicación real, no ya en el ámbito aéreo, que ya lo hicimos, ¿verdad? En el vídeo que os expliqué sobre la nube de combate, sino globalmente considerado, con todos los sistemas de armas de todas las fuerzas armadas integradas. ¿Cómo podría funcionar este sistema de nube de combate? Para que podáis entenderla mucho mejor, porque no se trata, como digo, de una nube convencional, es una arquitectura de servicios distribuidos que permiten el concepto de lo que se conoce como MDI, o integración multidominio. Ya hemos hablado aquí otras veces de los dominios. Ya sabéis que los dominios en el ejército son el espacio aéreo, el espacio, bueno, lo que viene siendo el mar, el espacio sumergido, el espacio ultraterrestre y el ciberespacio. Hay distintos dominios dentro de las Fuerzas Armadas. Una arquitectura de servicios distribuidos permite lo que se conoce como MDI, es decir, la integración en todos los dominios posibles de una fuerza armada, del ciberespacio, del espacio sumergido, del espacio aéreo, del espacio de navegación o de tierra. Todos los dominios posibles e imaginados pueden ser integrados dentro de esta nube de combate. Voy a intentar explicarlo para, si alguno de los que estáis viendo este vídeo ha servido en el ejército alguna vez, puede que esto lo entienda mejor como ejemplo. Imagínate tú que has servido en el ejército. Me dirijo a ti ahora. Imagínate que el ciclo Oda, ya sabes que el ciclo Oda es observar, orientar, decidir y actuar, ya no dependiese de una voz, de la voz de un controlador o de un radar aislado. Con Nimbus, el dato captado por un sensor a 400 metros debajo del mar, en milisegundos es transferido o se convierte en la solución de tiro de un caza de combate que vuela a 12.000 metros de altura. En milisegundos. O sea, que es como si el caza estuviera bajo el agua y hubiera detectado lo mismo que ese sensor. O sea, el caza deja de ser un caza y se convierte en una red, donde todos los sensores del ejército transmiten información a ese caza. Así que potencialmente el caza puede ver cualquier objetivo en cualquier punto hasta donde alcance nuestra capacidad. Es el jodido ojo de Sauron, si me permitís la comparación con el Señor de los Anillos. Básicamente es eso. Y todo se transfiere en milisegundos. Si tienes curiosidad por saber un poquito más sobre Nimbus y conocer mejor esta maravilla tecnológica que ha parido Indra, suscríbete si no lo estás, activa la campanita, coge palomita y vente conmigo, que vamos a conocer a Nimbus, la nube de combate de Indra. ¡Comenzamos! Bueno, voy a poneros un pequeño vídeo para que vayamos amenizando un poco la explicación mientras... Uy, espérate que tiene sonido y esto me lo quitan, ¿eh? Que me lo quita, ¿eh? Si no da sonido me lo quita. Bueno, el corazón técnico. Vamos a hablar en el siguiente bloque qué es lo que... ¿Cómo está hecho esto? ¿Cómo se conforma Nimbus? ¿En qué consiste? Vamos a entrar en la ingeniería.
Nimbus se apoya en tres pilares fundamentales. Por un lado, computación de último nivel, de última generación. O sea, en lugar de enviar toda la información bruta a un centro de mando terrestre, lo que acabaría saturando el ancho de banda, todo el procesamiento ocurre en la propia plataforma. En otras palabras, el morro de un Eurofighter de la Tranche 4 procesa todos los gigabytes de datos a través de su radar E-Scan y solo sube a la nube la traza crítica. Es decir, de todo lo que es capaz de detectar el Eurofighter de la Tranche 4, procesa la información in situ dentro del propio caza de combate y la distribuye solamente la parte crítica, la parte que verdaderamente es importante de esa información, separando la paja del grano, separando el ruido de lo que verdaderamente interesa. Segundo pilar, el Software Defined Networking o SDN. Las comunicaciones pueden adaptarse de manera dinámica. ¿Qué significa esto? Imagínate que el enemigo intenta interferir una frecuencia. Una de las grandes críticas que he escuchado a muchos analistas militares sobre estos sistemas es que, como todo, estos sistemas, los drones y demás, pues te pueden quitar el control del dron, ¿verdad? Al final son señales, es guerra de señales, y el enemigo te puede hacer guerra electrónica, te puede arrebatar el control del dron, al final es radiofrecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si el enemigo intenta interferir una frecuencia utilizando Nimbus, esta, Nimbus, es capaz de reconfigurar toda la red en microsegundos, utilizando enlaces de baja detectabilidad, o que lo que viene siendo LPI o LPD, Low Probability of Intercept o Low Probability of Detection. Es decir, señales que son muy difíciles de detectar. En otras palabras, si Nimbus detecta que está haciendo un intento de hackeo, está intentando ser atacada o intentando ser anulada, la propia Nimbus puede reconfigurar su red en microsegundos, utilizando inteligencia artificial para ello y señales de baja posibilidad de ser interceptadas. Tercer aspecto fundamental o pilar que sustenta a Nimbus, la soberanía criptográfica. Mirad, Nimbus es tecnología 100% nacional, es tecnología 100% española. Y es España quien integra sus propios algoritmos de cifrado, lo que evita las famosas cajas negras que mucha gente teme, por ejemplo, para el caso de los F-35, ¿verdad? Con ese software de emisión propio dentro del ecosistema de combate Odin, que sería el estadounidense, el equivalente estadounidense a nuestro Nimbus, ¿vale? Esto, obviamente, hace que nuestra dependencia de sistemas extranjeros se reduzca prácticamente a cero. Las cajas negras limitan esa autonomía operativa precisamente por depender de esos sistemas extranjeros. Con Nimbus esto desaparece de la ecuación. Dejamos de depender de sistemas externos. Esos son los tres pilares. Computación de último nivel o de última generación, software de definición de redes o redes que se adaptan de manera dinámica a posibles ciberataques o guerra electrónica y soberanía de criptografía, soberanía de datos y de control de la información. En otras palabras, Nimbus está diseñado para gestionar una latencia, un retardo de señal inferior a 10 milisegundos. Esto es súper importante y diréis, ¿por qué, Linus? ¿Por qué es tan importante? Si al final pues son comunicaciones como toda la vida, pero más modernas, ¿verdad? Y más rápidas, ¿no? Simplemente, y más avanzadas. Mirad, cuando estamos en un escenario en el que ya hay amenazas hipersónicas en la mayor parte de los países, el hecho de ser capaz de comunicar o de gestionar información con una latencia inferior a 10 milisegundos puede marcar la diferencia entre ser impactado o no ser impactado por uno de estos sistemas, ya que 100 milisegundos en un misil hipersónico puede ser eso, la diferencia entre un impacto o un fallo. Por eso es tan extremadamente importante, Vamos ahora en el siguiente bloque a analizar un poquito cómo se conforma la nube Nimbus. O sea, hemos visto sus tres pilares fundamentales en los que se basa, pero ahora vamos a analizar qué lo integra, qué sistemas de armas pueden integrarse en este Nimbus, que son todos, pero cuáles son, a mi juicio, unos que resultan muy interesantes a la hora de que podáis entender mejor el alcance que puede tener esto
y de que podáis ser conscientes de la herramienta con la que se acaban de dotar, si esto sale adelante, creo que para 2030 posiblemente entre en servicio, si esto entra en servicio, de la capacidad que nos acaba de otorgar esto. Mirad, vamos a empezar por el espacio. Ya sabéis que España es uno de los pocos países del mundo que tiene capacidad de proyectar fuerza en el espacio. Hay muy pocos países, creo que hay apenas una decena de ellos, que pueden poner en órbita satélites militares. Además, con PLD Space, con empresas como PLD Space y otra, hay otra catalana que no me acuerdo ahora el nombre, siempre se me olvida. Disculpadme, dejádmelo en comentarios si os acordáis, pero es una empresa también catalana que hace vehículos VLS, que se llaman, vehículos de lanzamiento de satélites para poner satélites en órbita. Tenemos una soberanía plena en el ámbito espacial, como demuestran los satélites SPAD, con radar de apertura sintética SAR y los SpainSat NG. Proporcionan ambos tipos de satélites ancho de banda en banda X y K militar, necesarios para que la nube no se caiga. Es decir, todo empieza en el espacio. Los satélites militares son la columna vertebral de Nimbus. Ahí es donde están los ojos. Ahí es donde recibimos toda la información, no como un AWACS. Ya creo que una vez en comentarios alguien me preguntó si los satélites militares podían hacer la función de un AWACS. No tiene nada que ver, es completamente diferente y desde luego no lo hacen. Es probablemente una de las piezas que más cojea de Nimbus, la necesidad de tener un AWACS. Pero bueno, eso es otro tema de debate. De momento nos tenemos que conformar con esos ojos en el espacio, ¿vale? Y esto es lo que configura toda, digamos, la columna vertebral, la espina dorsal de Nimbus. Siguiente sistema, el programa Santiago. El programa Santiago, ya sabéis que hubo un artículo hace muy poco que salió en Infodefensa que decía que si los E3 Sentry de la OTAN eran los ojos de la OTAN, el programa Santiago eran los oídos, ¿verdad? Y yo me enfadé mucho con aquello porque me sonaba la típica excusa, ¿no? La típica excusa que siempre ponemos en el país del casi. No tenemos ojos en el aire en forma de aguas, pero tenemos oídos, ¿no? No somos los ojos, somos los oídos. El país del casi, ¿no? Siempre ahí. Estamos casi, pero no. Bueno, pues utilizando un poco el símil, el programa Santiago efectivamente serían los oídos. Los aviones de inteligencia, como el SIGINT, los aviones de señales, de inteligencia de señales, o los aviones ELIN de inteligencia electrónica, mapean todo el teatro de operaciones, electrónicas del enemigo y distribuye a través de Nimbus todo este mapa a cada unidad en tiempo real. En otras palabras, con los aviones del sistema Santiago, es decir, el sistema de escucha Santiago, se puede comunicar en tiempo real todo lo que el enemigo hablan entre ellos. O sea, los sistemas de comunicación del enemigo son interceptados por este sistema Santiago y son inmediatamente compartidos en tiempo real con todos los demás componentes de nuestra red, que ya veréis que son todos. En otras palabras, escuchamos al enemigo perfectamente en cada momento dónde está posicionado, qué está haciendo, qué se dicen entre ellos, si nos han localizado o no nos han localizado, etcétera, etcétera. Absolutamente todo, claro y cristalino, como si lo tuviera delante. Luego tenemos a la Armada. La Armada representaría el escudo, ¿verdad? La Armada representaría el escudo en este sistema Nimbus. Y gracias al mismo pueden disparar, por ejemplo, un misil, un NSM, un misil antibuque, guiado a través de los sensores de un S-80 que opera en total modo de discreción, en silencio acústico total. ¿Qué significa esto? Podemos tener en el mar submarinos S-80 y fragatas F-110. El submarino S-80 puede detectar un objetivo, puede señalarlo y decirle en tiempo real a la fragata dónde se encuentra situado exactamente para que ésta destruya el objetivo. Es decir, es una extensión del alcance de los sensores de todas las unidades porque se comunican todas entre ellas. O sea, es como si la fragata F-110 fuera un submarino. No lo es, pero tiene los datos que recoge nuestro submarino como si lo estuviera recogiendo ella misma. ¿Entendéis? De esto convierte de facto a cualquier unidad en todo. Convierte a cualquier unidad en todo.
Luego os pondré un ejemplo muy interesante. Finalmente, el poder aéreo. Aquí es donde entra el famoso Valero, del que ya hicimos un vídeo y el que hemos hablado en este canal varias veces. Este dron multipropósito, este vehículo aéreo multipropósito, barato y con capacidad de saturación, puede ser coordinado en enjambre a través de Nimbus. De esta manera se puede crear un enjambre de valeros que pueden confundir los radares enemigos, mientras nuestro hipotético caza de nueva generación, este NGF si saliera adelante, o el sustituto que haya, o incluso Eurofighter de la Tranche 4, ejecutan el ataque real, ¿vale? O sea, resumiendo y un poco poniendo en orden las ideas. Por un lado tenemos el espacio, que serían los ojos, a través de los satélites militares situados en órbita. Luego tendríamos el programa Santiago, que serían los oídos, que nos permitirían escuchar todas las comunicaciones e interceptar todas las comunicaciones del enemigo. Luego tendríamos la Armada, que actuaría como el escudo, con la capacidad de detectar a cualquier unidad que haya en nuestro espacio marítimo. Y finalmente el poder aéreo, que permitiría atacar objetivos de manera prácticamente impune, como si fuéramos un caza furtivo. Y ahora, en el siguiente bloque, vais a entenderlo, sobre todo los que habéis sido militares, perfectamente con un ejemplo operativo. Un wargame, evidentemente no es real. Imaginaros que fuera un ejercicio, una operación que vamos a realizar. Y quiero que veáis cómo se pondría a prueba este sistema, ¿vale? Os planteo el escenario. En el escenario que os planteo, una fuerza hostil despliega una burbuja A2AD, ya sabéis, de denegación de acceso a área, con sistemas S-400 rusos, sistema de defensa antiaérea S-400 ruso. El timeline que sería de este escenario que os planteo. A las 4 de la madrugada, el satélite PAZ detecta movimiento. El programa Santiago 2, los aviones del programa Santiago 2, Elin, Sigyn y Coming, identifican las frecuencias de los radares enemigos. Nimbus actualiza la biblioteca de amenaza de toda la flota española instantáneamente. En otras palabras, en el mismo instante en que el satélite PAZ y los aviones del programa Santiago han detectado la frecuencia de los radares de los S-400, toda la flota y la Armada Española al completo que esté desplegada en ese teatro de operaciones, así como las unidades de la Fuerza Aérea, saben instantáneamente dónde están situadas cada una de las sistemas AS-400. Así de sencillo. Así de sencillo y así de rápido. Instantáneo. A las 04:15, a las 4:15 de la madrugada, despega un MALE, un Medium Altitude Long Endurance, un dron, como el Eurodrone, desde la base aérea de Morón. No emite señales, va en modo pasivo y simplemente actúa como repetidor de la nube, ¿vale? Es su única función. Va volando a cierta altitud y va actuando como repetidor de todas las señales que la nube de combate Nimbus gestiona. A las 4:30 de la madrugada, 04:30, el portaaviones Catobar, el que posiblemente se anuncie el año que viene y probablemente entre en servicio a partir de 2036, lanza 20 drones Valero. Estos drones se comunican entre sí a través de la nube de combate de Nimbus y forman un enjambre que simula un ataque de saturación mediante una flota de cazas de combate. Es decir, los drones parten información desde el portaaviones imitando la formación de ataque de un escuadrón de cazas de combate y se acercan hacia la zona de donde se están situadas las baterías, las S-400. Los S-400 detectan inmediatamente a los valeros, encienden sus radares y disparan sus misiles contra ellos. En ese momento han delatado toda su posición y lo han hecho lanzando misiles caros para destruir valeros que son baratos y fácilmente reponibles, ¿verdad? Es decir, son fácilmente sustituibles por otras unidades. Mucho más barato un dron valero que los misiles de las baterías S-400. A las 04:35, un escuadrón de Leopard 2A8 y de Leopardo 2E, apoyados por vehículos 8x8 en tierra, reciben la posición exacta de todas las baterías enemigas, de todos los S-400, que han revelado su posición al disparar. Y además han encendido su radar, con lo cual han sido detectados.
Rápidamente, Nimbus asigna el blanco a una batería de artillería autopropulsada que está situada a 40 kilómetros. Es decir, que Nimbus rápidamente le dice a la batería autopropulsada dónde se encuentra situado cada uno de los S-400 y la batería dispara pinchando la burbuja A2AD sin perder ni un solo piloto. Es decir, acabamos de hacer una misión SEAD sin ni siquiera utilizar aviones de combate. Esto es lo que puede hacer Nimbus. En apenas 35 minutos, desde que el satélite Paz detectó movimiento y el programa Santiago identificó la frecuencia de los radares enemigos como baterías de misiles S-400, desde que eso ocurrió a las 4 de la mañana hasta que todas fueron destruidas o fueron atacadas a las 4:35 de la madrugada, han pasado solamente 35 minutos. Y ni un solo piloto ha arriesgado su vida. No ha habido ninguna necesidad de ello. ¿Entendéis por qué Israel ha dicho que en 10 años la tecnología furtiva actual estará obsoleta? ¿Comprendéis ahora por qué está obsoleta? ¿O por qué camina hacia estar obsoleta? No es que no sea útil, porque al final tú puedes destruir las baterías S-400 como acabo de mostraros yo, o puedes despegar un escuadrón de F-35 que no te van a detectar igual y destruirlas de la misma manera. Tú eliges. Pero, ¿qué es más caro? ¿Hacer volar un F-35 o un escuadrón de F-35 y disparar sus caros misiles aire-tierra? ¿O lo que acabo de mostrar yo con el programa, con Nimbus, con la nube de combate y con los sistemas de armas que tenemos actualmente? Habría que ver qué es más caro, pero yo diría que probablemente el F-35 sea bastante más caro. Aparte que el F-35 es un nodo tripulado. Puede existir el riesgo, aunque es muy bajo, de que pueda ser detectado y derribado en algún momento. No lo creo, pero podría ocurrir, no es imposible. Bien, pero vamos ahora a las conclusiones, porque no todo es oro lo que... No todo lo que reluce es oro. Vamos a echar un pequeño jarro de agua fría, para que no se me acuse de ser excesivamente triunfalista. Porque es que este sistema tiene vulnerabilidades. Y tiene varias vulnerabilidades. No penséis que es solamente una cosa de, bueno, de nada, esto nimiedades. No, son vulnerabilidades críticas. Primera vulnerabilidad crítica de Nimbus. El satélite. La columna vertebral de Nimbus son nuestros satélites, los SpainSat, NG y los PAZ. Esto es la espina dorsal de Nimbus. Si perdemos los satélites, perdemos nuestra capacidad de visión de largo alcance. Lo perdemos totalmente. Eso sería perder los satélites militares, perder Nimbus. Y eso se puede hacer con ASAT, es decir, con armas antisatélite. Cualquier enemigo que tenga armas antisatélite es un enemigo peligroso para nuestro sistema de combate. Es muy importante que tener localizado cualquier tipo de sistema ASAT de arma antisatélite en este escenario, ¿vale? Segunda vulnerabilidad, la fatiga cognitiva. Esta es una de las más críticas probablemente, porque hace que todo este sistema, todo este tinglado que hemos montado aquí con Nimbus dependa de la inteligencia artificial, porque si hiciéramos que los oficiales gestionaran todo este volumen de datos, toda esta capacidad de recolección de información que tiene Nimbus, esto causaría una cosa que se llama parálisis por análisis. ¿Qué significa la parálisis por análisis? Es decir, el tiempo que un oficial humano necesita para procesar toda la información que recibe y tomar una decisión. Esa es la parálisis por análisis. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir y además la fatiga cognitiva puede hacer que cada vez el tiempo de toma de decisiones sea más lento. Y las capacidades de gestionar la información más ineficiente y la probabilidad de cometer errores se incrementa notablemente. Esto nos hace depender de la inteligencia artificial que desarrolle Indra, que es la que debe filtrar la información con una fiabilidad del 99,9%. En otras palabras, va a ser una IA la que decida qué información es importante y cuál no. Es la que va a filtrar la información. Es la que va a hacer la separación de la paja y el grano, el ruido de lo que es información veraz y necesaria. ¿Podemos confiar eso en una inteligencia artificial? ¿Están suficientemente desarrolladas? Es una vulnerabilidad
queramos o no queramos. Y la tercera, y probablemente la más peligrosa de todas, más incluso que la fatiga cognitiva, la tiranía del software. Al final, Nimbus depende mucho del software, depende mucho del código. Un error de código en Nimbus es más peligroso que la avería de un motor. Nos deja de facto completamente vulnerables. Completamente vulnerables. En definitiva, y ya para concluir el vídeo, yo definiría Nimbus de una manera un poco, vamos a llamarla peliculera, ¿verdad? Sabéis que en los cines se estrenó hace poco la última de Avatar, ¿verdad? Fuego y ceniza. Si recordáis las películas, en la primera de Avatar, haced memoria, hablaban de que los Na'vi, el pueblo que estaba en Avatar, tenían como una especie de sistema de conexión, un cerebro colectivo a través de las raíces de los árboles del planeta que les permitía comunicarse entre ellos en tiempo real. A través de las raíces, ellos, pues, su coleta esta rara que tenía, se conectaban al árbol y a través del árbol había toda una red de comunicación y podían conectarse y hablar entre ellos como una mente colmena, como un cerebro colectivo. Bien, eso y no otra cosa es Nimbus, un cerebro colectivo. Convierte a las Fuerzas Armadas Españolas de facto en lo que sería Pandora en la película de los Na'vi, o si lo preferís con un ejemplo más terrenal, un enjambre de insectos o una colonia de hormigas. Las Fuerzas Armadas pasan a ser una mente colmena, que piensan como una sola. Esto, evidentemente, hace que la pregunta ya no sea cuántos cazas de combate vamos a tener, sino cuántos nodos podemos mantener conectados en teatros de operaciones o en escenarios de alta intensidad o escenarios altamente contestados. ¿Cuántos nodos podemos mantener conectados? Si podemos mantener conectados suficientes nodos, estaríamos hablando de una capacidad de proyección y de multiplicación de fuerza, no ya de nuestra fuerza aérea, sino de todas las Fuerzas Armadas en general. De todas las Fuerzas Armadas en general. Eso es lo que representa Nimbus. Pero bueno, turno para vosotros. Dejadme en comentarios qué opináis de Nimbus, qué opináis de esta nube de combate y de esta capacidad de multiplicar la fuerza y de esta capacidad de recolectar la información. ¿Os gusta esa idea de las Fuerzas Armadas como una mente colmena, capaces de actuar todos al mismo tiempo y en todos los lugares? Que es un poco el concepto, actuar todos al mismo tiempo y en todos los lugares con la misma información. Déjame saber en comentarios cuál es tu opinión, suscríbete si no lo está, activa la campanita y nos vemos a las 8 con el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!